3 hombres acorralaron a la joven apache. El ranchero intervino: ella va conmigo. Cuando Lidia, la joven apache conocida entre su gente por su valentía, entró en el polvoroso puesto de comercio en las afueras de Clearwater Ridge, no esperaba problemas, ni llevaba la clase de expresión que los invitaba. Solo venía a cambiar el maíz blanco que su abuela le había confiado, con la esperanza de conseguir medicina y algunas provisiones antes de regresar a su tribu. Pero en cuanto cruzó el umbral, captó las miradas frías y persistentes de 3 hombres que holgazaneaban junto a los estantes. Eran peones de un rancho cercano, conocidos en el pueblo por su arrogancia, hombres que tomaban el silencio por debilidad y la confianza por desafío. Y en el momento en que sus ojos se posaron en su atuendo tradicional, las trenzas que marcaban su linaje y la orgullosa rectitud de su espalda, sus murmullos se volvieron lo bastante afilados como para cortar el aire del lugar. Lidia se negó a reconocerlos, concentrándose en cambio en los artículos que había venido a cambiar. Pero los hombres se apartaron del mostrador y lentamente la rodearon, como si alguna señal silenciosa hubiera pasado entre ellos. Podía sentir el cambio en sus pasos a sus espaldas, la forma en que el aire se tensaba, como el tendero de repente encontró excusas para apartar la mirada. Uno de los hombres le bloqueó el camino al mostrador y se apoyó en un barril con una sonrisa grasienta, diciendo que no recordaba haber visto a alguien de su clase tan cerca del pueblo sin que la acompañara a alguien, como si fuera un animal extraviado que se había alejado demasiado de su territorio familiar. Otro se colocó detrás de ella, fingiendo examinar las plumas en su cabello mientras murmuraba que tales adornos podrían tener buen precio si ella estuviera dispuesta a negociar. La mandíbula de Lidia se tensó. Sus ancianos le habían dicho que evitara confrontaciones con los colonos, no porque les temiera, sino porque la paz era algo frágil, demasiado fácil de romper con un solo momento de enojo. Aún así, sentía cómo su paciencia se deshacía mientras el tercer hombre se acercaba más, colocando intencionalmente su bota cerca de su talón, atrapándola en un semicírculo laxo y depredador. Sujetaba su cubo de harina de maíz con ambas manos, no como arma, sino como ancla para mantener firme su temperamento. Los hombres se rieron entre sí, percibiendo su incomodidad, y el que estaba más cerca de su hombro sugirió que lo acompañara afuera para que pudieran darle la bienvenida adecuada al pueblo. Lidia levantó la barbilla, encontrando su mirada sin pestañear. Pero justo cuando abrió los labios para lanzar su propia advertencia, la puerta detrás de los hombres se abrió de golpe con un fuerte golpe de madera contra la pared. Un ranchero alto entró, con el polvo aún pegado a su chaqueta, sus espuelas resonando metálicamente con cada paso, y el ambiente cambió al instante porque no era cualquier ranchero. Era Cole Avery, conocido en todo el condado no por brutalidad ni arrogancia, sino por la fuerza callada de un hombre que se había ganado el respeto sin exigirlo. Lidia lo reconoció vagamente, había pasado por tierras apaches antes, sin cruzar límites, siempre asintiendo respetuosamente a quienes lo observaban desde los acantilados. Ahora se quedó quieto, analizando la escena con ojos entrecerrados, y los 3 hombres se pusieron rígidos, aunque no lo suficiente como para apartarse. ¿Pasa algo aquí?, preguntó Cole, con voz calmada pero lo bastante afilada como para cortar sus expresiones engreídas. El hombre más cerca de Lidia rió nervioso y dijo que solo estaban teniendo una charla amistosa, pero Cole se acercó más, colocándose directamente entre Lidia y el que le bloqueaba el camino. El tendero fingió ocuparse detrás del mostrador, esperando que la tensión se disipara sin meterlo a él en el asunto. Cole miró brevemente a Lidia, solo lo suficiente para reconocer su presencia sin tratarla como un espectáculo, luego se volvió hacia los hombres y dijo con firmeza tranquila: «Ella va conmigo». Las palabras cayeron como un martillo. Los hombres se miraron entre sí, inseguros de si retroceder o escalar el asunto. Cole no alzó la voz, no tocó el revólver en su cadera. Simplemente se quedó inmóvil, como una pared de certeza que no podían empujar. Lidia sintió algo inesperado en su pecho, no dependencia, no impotencia, sino la rara sensación de ser vista como un ser humano digno de respeto, en lugar de una curiosidad o un blanco. Al final, los hombres murmuraron excusas y se apartaron del mostrador, fingiendo que tenían asuntos importantes en otro lado. Cole no los vio irse. Su mirada se mantuvo firme hasta que el último eco de sus pasos se desvaneció. Luego se hizo a un lado,
dándole a Lidia espacio para moverse libremente de nuevo. Ella apretó un poco más su cubo, insegura de cómo agradecerle sin sonar como si le debiera algo. Porque en su mundo, la gratitud tenía que ser honesta, no obligada. Pero antes de que pudiera hablar, Cole asintió hacia el mostrador y le dijo al tendero que terminara su intercambio, que ella había esperado bastante. Y mientras se acercaba al mostrador, sintiendo como el peso del peligro se levantaba de sus hombros, no pudo evitar preguntarse por qué un hombre sin ninguna obligación hacia ella había elegido interponerse ante tres otros, todo por alguien a quien apenas conocía. Lidia completó su intercambio rápidamente, consciente de que Cole estaba cerca, no como un guardián imponente, sino como alguien asegurándose de que los hombres no regresaran, y cuando salió al terreno abierto más allá del puesto de comercio, sentía el eco persistente de la tensión latiendo débilmente en sus venas. Cole salió un momento después, ajustando la correa de su mochila, y por varios segundos no dijeron nada. No era un silencio incómodo, solo el tipo que surge cuando dos personas ordenan pensamientos para los que aún no tienen palabras. Lidia finalmente se volvió hacia él, esperando que exigiera pago o preguntara sobre su tribu. Pero Cole solo le preguntó si le quedaba mucho camino por recorrer. Ella dudó, insegura de revelar su ruta, porque la confianza no era algo que los apaches otorgaran fácilmente, especialmente a los colonos. Pero algo en su manera calmada la hizo responder con honestidad, regresaba al campamento de su familia, a 2 cordilleras al norte. Cole asintió y dijo que el camino estaba despejado ese día, aunque el arroyo cerca de los viejos álamos tendía a crecer en esta época del año. No le ofrecía escoltarla, solo compartía información. Y Lidia se encontró apreciando la diferencia. Lo observó en silencio, preguntándose por qué un hombre rodeado de otros colonos, la mayoría de los cuales veían a los apaches como obstáculos para la expansión, no llevaba odio ni sentimiento de superioridad en la mirada. Cole notó que lo estudiaba, pero no apartó la vista. En cambio, le dijo algo que no esperaba, que había visto a su tribu de lejos durante arreos de ganado, y aunque no conocía su idioma, respetaba la forma en que se movían por la tierra como si le pertenecieran, en lugar de tratar de conquistarla. Lidia consideró sus palabras con cuidado, intentando determinar si eran genuinas o solo halagos convenientes. Pero la sinceridad en su tono se sentía sólida, sin artificio, y se dio cuenta de que hablaba no para ganar su aprobación, sino porque lo creía de verdad. Antes de que pudiera responder, un grito lejano resonó desde la esquina del puesto de comercio. Era uno de los 3 hombres de antes, con la voz cargada de enojo. Él y los otros reaparecieron, caminando hacia ellos con paso más pesado que antes, y Lidia supo al instante que esta confrontación no se disolvería tan fácil como la primera. Cole dio un paso adelante, pero Lidia puso una mano ligera en su brazo, no para detenerlo, sino para mostrar que se negaba a quedarse atrás como alguien que no podía defenderse sola. Los hombres se acercaron, su frustración agudizada por la humillación de haber sido despedidos antes, y el más grande apuntó con el dedo a Cole, acusándolo de ponerse del lado de extraños en lugar de los suyos. Cole no reaccionó, ni siquiera cambió de postura. Simplemente dijo que él se ponía del lado de lo correcto, y lo correcto no cambiaba dependiendo de quien estuviera enfrente. Los hombres no quedaron satisfechos. Se acercaron más, con las manos demasiado cerca de sus cintos, los ojos pasando entre Lidia y Cole con la tensión de hombres decidiendo si el orgullo valía la violencia. Lidia los encaró con una calma firme que venía de generaciones de guerreros que habían defendido sus tierras mucho antes de que existiera el pueblo. Les dijo en voz baja pero inquebrantable que no permitiría que la acosaran, amenazaran ni la trataran como botín. Su tono los detuvo, no porque la respetaran, sino porque no esperaban fuerza entregada con tanta calma. Cole dio un solo paso adelante, colocándose a su lado en lugar de delante, dejando claro que cualquier daño dirigido a ella tendría que pasar por él. Los hombres dudaron, atrapados por la certeza de que ya no enfrentaban un blanco fácil. Ahora eran 2 personas cuya determinación era como granito. Uno murmuró que todo el asunto no valía la pena. Pero el más grande deseó que retroceder de nuevo los haría parecer débiles. Cole respondió que la fuerza no se medía por la disposición a intimidar a inocentes. Y algo en la forma en que lo dijo, sin burla ni amenaza, solo firme, hizo que el aire cambiara otra vez.
El más pequeño del trío finalmente retrocedió, murmurando que tenían cosas mejores que hacer. El segundo lo siguió a regañadientes, y el tercero, tras un largo momento de silencio cargado de miradas, se dio la vuelta con una maldición amarga. Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, Lydia y Cole se quedaron quietos, asegurándose de que el momento hubiera pasado de verdad. Lydia soltó un respiro lento que no sabía que había estado conteniendo y miró a Cole con una expresión que mezclaba gratitud con algo más profundo, el reconocimiento de que los lazos formados en momentos de peligro tienen peso. Cole le dio un pequeño asentimiento, diciendo que se alegraba de que todo terminara sin derramamiento de sangre. Lydia respondió que la fuerza combinada con moderación era una cualidad rara, y Cole contestó suavemente que el respeto funcionaba en ambos sentidos. Ella ajustó el bulto de provisiones ahora atado a su lado, preparándose para empezar el viaje a casa. Cole le dijo que esperaba que sus caminos se cruzaran de nuevo algún día, no como rescatador y rescatada, sino como iguales que entendían el peso de momentos compartidos. Lydia lo observó un latido más antes de asentir una vez. Un gesto que llevaba más significado que cualquier gracias dicha en voz alta. Mientras caminaba hacia la tierra abierta que llevaba a su gente, sintió que el mundo se movía ligeramente. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque se había construido un puente donde antes no existía ninguno, fortalecido no por obligación ni miedo, sino por honor dado libremente.